Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate de actualidad de 7 Televisión. Hoy vamos a hablar de la pandemia, de la epidemia de COVID, que lleva un año azotando al planeta y hemos entrado en la dinámica de las vacunas. Entonces, para hablar de este asunto de salud pública, y hemos querido traer a un representante del Colegio de Médicos, responsable de atención primaria en el Colegio de Médicos, que es Fernando Ramírez, y al catedrático de microbiología y jefe del servicio de microbiología del Hospital Puerta del Mar, Manuel Rodríguez, y con ellos vamos a hablar de todos estos temas. Primero empezaremos hablando de vacunas y de cómo lo ven ellos, pero antes que nada esto se está emitiendo hoy viernes, lo estamos grabando un jueves, quiere decir que ayer por la noche él estaba en el Hospital Puerta del Mar en el momento en que se produce ese aparatoso incendio que afortunadamente se controló con rapidez. Si nos cuentas un poco. Bueno, sí, la verdad es que parece que vengo de reportero improvisado, ¿no? Sí que puedo transmitir lo que sucedió en primera persona, pero que afortunadamente no es especialmente relevante ni especialmente grave lo que sucedió para lo que podría haber sucedido, ¿no? De manera que afortunadamente funcionaron los procedimientos que normalmente se tienen disponibles. Supongo que hubo también un poco de suerte, ¿no?, en la ubicación del incendio, que entiendo, lógicamente técnicamente no lo controlo, ¿no?, pero entiendo que era un acceso, aunque fuera alto en sexta planta, pues era un acceso relativamente fácil al lado de las escaleras de incendio. Y se pudo controlar rápidamente y se pudieron hacer las evacuaciones oportunas en las salas cercanas o en la propia sala, y básicamente se pudo controlar bien, que habría sido si hubiera sido en otro lugar y en un momento en donde el hospital está absolutamente a pleno rendimiento, ¿no? Hubiera sido todo muy complicado. Así que yo creo que hay que felicitar, porque verdaderamente yo estaba allí, pero no me puedo echar ningún mérito, ¿no? Simplemente estuve allí y todos los que tomaron decisiones en ese momento, pues a la vista está que lo hicieron extraordinariamente bien, sin ningún tipo de dudas ni de decisiones equivocadas, ¿no? Afortunadamente. Y es algo que puede suceder en cualquier momento, ¿no? Esto nos pone siempre sobre aviso, ¿verdad?, a lo que puede ser un suceso de estas características, ¿no? Sí, bueno, y aprovechando que está también Fernando, yo creo que, contaba antes de empezar, que creo que tiene que ver un poco con el estrés de llevar un año en esta situación, ¿no? Y digo, los pacientes y el miedo. Yo, que soy usuario de un centro de salud, y tú, que eres el responsable de atención primaria, y hablo con médicos de atención primaria y detecto también un estrés muy grande en los centros de salud. Y es, claro, en un hospital se vive de una manera y en los centros de salud se vive de otra, pero creo que los sanitarios de los centros de salud, que tienen menos repercusión y salen menos en los medios, y todavía además no han sido vacunados. Pues yo me imagino que tú has sido vacunado ya, ¿no? Uh-huh. Y en los centros de salud todavía no han sido vacunados, les toca ahora, ¿no? No, sí, hemos sido vacunados ya ¿Habéis también. sido vacunados también? Yo, pues, hoy cumplo 10 o 11 días, creo, ya de la segunda dosis. En mi centro es así, y yo creo que en primaria, pues si ha ocurrido en mi centro, debe ocurrir yo entiendo que en toda la primaria. Sí, los médicos de familia somos de primera línea y hemos entrado en el primer lote, digamos, también justo después de las residencias de ancianos, ¿no? Y bueno, claro, estrés
no voy a decir ni más ni menos, pero muchísimo, y tanto como en los hospitales seguimos siendo la primera línea. La manera de funcionar en los centros de salud ha cambiado mucho. Esperemos ir retomando los buenos usos anteriores y que nos sirva esto también para ver los malos usos que hacíamos antes de la atención primaria. Yo creo que se está echando mucho de menos. Bueno, desgraciadamente comentabas que a lo mejor no sale tanto como en los hospitales. Yo creo que sí está saliendo mucho ya por fin la atención primaria, a veces para mal, en el sentido de que, bueno, que la gente ha tenido dificultades de accesibilidad o que alguna patología que llega tarde y siempre la noticia mala es la que sale. Salud responde, no responde nunca. Claro, salud responde, no responde y al final el paciente lo más accesible que tiene es su centro de salud y bueno, por mucho que se instruya de cómo se deben hacer las cosas, intenten hacer las cosas y después, como dice, si salud responde, no responde, pues de alguna manera tengo que intentar acceder al médico y al final, pues si tengo el centro de salud cerca de mi casa, voy al centro de salud cerca de mi casa y me puedo encontrar allí pues el jaleo que tenemos ahora y las dificultades, pero bueno, poco a poco yo creo que vamos subsanándolo y por supuesto la colaboración de la ciudadanía es imprescindible. Ojalá Salud Responde empiece a responder también. Bueno, yo os quería plantear, vamos a hablar un rato de vacunas, aunque os diré que a mi juicio, para gente con dos dedos de frente, es un debate absurdo, pero como está planteado en la sociedad, lo primero que os quería plantear es los antivacunas. Es decir, que hay un sector de la sociedad empujado quizá por algún representante público, algún actor y gente que está en contra de las vacunas y que son de la opinión de que inocularse en el cuerpo un virus atenuado o algún otro sistema es contraproducente. Entonces, aprovechamos para que nos habléis vosotros de la vacuna, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena oportunidad precisamente para justamente tratar este tema que estaba en la sociedad absolutamente, era un debate que estaba abierto y además estaba incrementándose. Sin duda seguirá debatiéndose porque hay grupos que efectivamente en esa libertad de pensamiento que podemos tener cada uno, que puede a veces y normalmente se debe de conducir también a una libertad de actos, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer realmente lo que piensas. Bueno, pues va a entrar en yo creo, en una situación, en una contradicción bastante importante, ¿no? Es decir, estas vacunas que se están introduciendo son vacunas que con todas sus dificultades particularmente pienso, va a suponer, desde luego en este momento ya se está viendo que va a suponer al menos la medida de control más eficaz para la pandemia. En este momento es lo que hay. Es posible que posteriormente tengamos otros medios, pero probablemente las vacunas es la forma más eficaz para controlar una pandemia de estas características. Por lo tanto, bueno, pues en esta situación nos hemos visto, ¿no?, con los antivacunas, ¿no? Ahora van a tener, desde mi punto de vista, un poco complicado rebatir los hechos que se van a ir comprobando en las próximas semanas y los propios meses, con todas las dificultades que van a surgir, pero indiscutiblemente la vacuna en este momento es la solución. Lo único que ocurre es que una cosa es que se haya conseguido tener vacunas que deben de ser eficaces y lo están siendo mientras no surjan inconvenientes y problemas que en el futuro pues obviamente no podemos todavía adivinar, pero que en definitiva va a ser una solución inmediata y esto va a ser muy evidente. Pero hay un aspecto que está muy al margen, no muy al margen, pero sí que está relacionado, lógicamente, que es el aspecto logístico. El aspecto logístico que quizá en un principio, cuando se intentan emitir mensajes de tranquilidad y mensajes que también son necesarios, ¿no?, para que la ciudadanía de algún modo
vea una salida al túnel, pues quizá la cuestión logística no se remarcó, ¿no? Y claro, se ha conseguido diversos tipos de vacunas, hay otras vacunas que vienen inmediatamente detrás. La diversidad de vacunas va a suponer el tener, digamos, varias armas diferentes, alternativas diferentes, ¿no? Que funcionan de modo distinto, y por lo tanto esto va a ser interesante a la hora de posibles problemas. Pero hay un aspecto logístico inevitable, ¿no? Que es la producción, la producción industrial en el número necesario, y la distribución y en definitiva, bueno, conseguir vacunar, que es muy complicado, conseguir vacunar en gran cantidad, ¿no? Hay países que sí han comenzado a conseguirlo, pero no todos, ¿no? Y España, que lleva un camino de momento, pues parece que no satisfactorio, efectivamente no es satisfactorio, pero dentro de Europa está casi en el grupo de cabeza en cuanto a vacunaciones, ¿no? Por encima de Francia, o por encima de Italia, o por encima de Alemania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un momento muy oportuno para, digamos, plantar cara a los antivacunas. Y bueno, y aquí estamos. Yo sí, hombre, discutir en la utilidad histórica que ha tenido en la medicina, en la salud del mundo, las vacunas, bueno, me resulta difícil incluso de encajarlo, pero todos sabemos que existen estos antivacunas, estos movimientos antivacunas, y más allá de que se pueda discutir, y esto tiene que ser más a nivel científico y técnico, no es difícil, me parece a mí, a nivel de la población, ponerte a discutir sobre una determinada vacuna, que bueno, en general las vacunas creo que no hay discusión. Que tú quieras discutir sobre si una es más efectiva, menos efectiva, bueno, ese es otro debate más pormenorizado que no creo que corresponda. En cuanto empieza el tema de los antivacunas, que salga alguien famoso y que se ha convertido al lado oscuro, digámoslo así, pues bueno, es relevante por la imagen que se traslada a mucha población, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, un cantante que cante y un mecánico que arregle coche. O sea que la opinión de según dónde, pues debe uno de formársela, yo creo, con respecto al personal técnico. Y ahí sí entra un poco el problema que hemos tenido incluso en los colegios médicos, la organización médica colegial incluso hace ya muchos meses, al principio todavía no estaban ni las vacunas en funcionamiento. Pero en este grupo de antivacunas empezamos a detectar algunos compañeros médicos que se posicionaban en contra de la vacuna. Entonces ahí ya no es el cantante o el mecánico, sino que claro, cuando un médico, que bueno, que tendrá además su trayectoria, sus pacientes, y le oyen hablar en contra, pues la verdad que creo que genera un grave problema en la sociedad, y ahí los colegios han tenido que intervenir y tuvimos que incluso dar un toque de atención, advirtiendo a que podíamos abrir expedientes, bueno, expedientes informativos, expedientes del tipo que fuera, a aquellos médicos que públicamente estuvieran haciendo, bueno, pues declaraciones de este tipo, ¿no? Bueno, sería como si ves a un médico diciendo con un poquito de lejía que te tomes se te cura el coronavirus. Hombre, pues eso los colegios deben de intervenir ahí porque estaría diciendo una barbaridad. Desgraciadamente nos hemos encontrado muy escasos, en unos casos muy limitados, pero ha habido incluso, bueno, que se han querido medio organizar en alguna asociación y, bueno, se han tenido que tomar un poco medidas para, bueno, que nos parece inconcebible. ¿Vosotros sois partidarios de la vacunación obligatoria? Efectivamente, bueno... Una medida de salud pública. Sí, claro, qué debate. Que corresponde evidentemente a la Administración, pero antes de que la Administración adopte una decisión, lo normal es que consulte a especialistas que digan... Antiguamente, yo me acuerdo, yo creo que ahora no pasa, en los colegios se exigía una cartilla de vacunación a los niños. Dejó de exigirse porque empezaron a no ser comunes enfermedades que lo eran. Y ahora se vuelve a hablar de cartillas de vacunación, de pasaporte de vacunación, que de alguna manera conducen a una semi-obligatoriedad, ¿no?
Bueno, es que se trata de un debate ético, ¿no? Verdaderamente, ¿no? De la libertad personal, la libertad individual frente al interés colectivo, ¿no? Porque el interés colectivo y el interés de la comunidad, el interés de salud pública, bueno, por descontado, indicaría que lo conveniente sería que todo el mundo se vacunara. Todo el mundo o casi todo el mundo. Es decir, de entrada creo que es muy importante filtrar el mensaje yo creo que se está filtrando adecuadamente de la inmunización colectiva, de la importancia de la inmunidad colectiva, de cómo verdaderamente es absolutamente necesario que un determinado porcentaje de la población se vacune para generar una inmunidad colectiva que beneficiaría incluso a los antivacunas, ¿no? Esa es una manera, yo creo que interesante bueno, verdaderamente de no tener que llegar a un régimen, digamos, literalmente militar, de decir aquí hay que vacunarse el 100%, ¿no? Por eso sí, pero el debate es que efectivamente, particularmente en mi opinión, es que el interés de salud pública en determinadas situaciones está claramente por encima de la libertad individual de cada uno, ¿no? Y que, por lo tanto, no sé si la vacuna debería de ser obligatoria, pero sí que tuviera consecuencias el no atender a esas indicaciones, ¿no? para esas personas. Pero insisto en que probablemente si consiguiéramos que el colectivo de antivacunas no creciese, pues probablemente ellos simplemente se beneficiarían de la vacunación del resto de la sociedad. ¿Tú cómo ves? Hombre, todo lo que suena obligatorio de entrada no me parece la mejor forma. Creo que al final, bueno, obligatorio sí, a los menores de edad se les obliga a sus padres, pero bueno, a la sociedad no la podemos estar tratando como menores de edad, de entrada, pienso. Después tendrá todos sus pormenores y quizás más que obligar, bueno, pues a lo mejor, en primer lugar, fíjese lo que está pasando con las vacunas. En diciembre todavía no habían llegado aquí a España las vacunas y había muchas bromas de, bueno, que se vacunen primero los políticos y ya veremos después, no, Y ahora hay tortas por vacunarse. Ahora hay tortas, vamos, tantas tortas que se están colando incluso gente que no debe, antes de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, cuando se va extendiendo el conocimiento, la gente tiene que tener una información veraz y preocuparse un poco, ¿no? Como tenemos que hacer todo en tantos temas, y vas viendo las cosas realmente que tienen su porqué y por qué se hacen y los beneficios. Yo creo que los antivacunas irán bajando, porque seguro que ya hay antivacunas en la cola de esta vacuna del COVID, y después te evitas el tener que ir obligando. En algunas situaciones excepcionales habría que obligar. Yo creo que sería meterse en casos puntuales, pero como norma, más vale informar y que la gente tome sus decisiones, que bueno, seguramente al final, bueno, nos ponemos el cinturón de seguridad del coche, antes no se ponía tampoco. Al final la gente aprende a que es beneficioso y se lo pone, y con las vacunas, y en un caso como este que estamos viviendo, sufriendo tanto, no creo que deba de haber mucho problema en que la gente lo entienda y lo comprenda. Otro asunto que yo os traslado a asuntos que veo que están en la sociedad. Hay uno que he visto que no se ha debatido apenas. Yo leí una vez una entrevista, es una cosa quizá de epidemiólogos o de expertos en salud pública, pero que me gustaría conocer vuestra opinión, el orden en el que se van vacunando los grupos, ¿no? Sí, es obvio que el personal sanitario se tenía que vacunar, pero leí una vez unas declaraciones de un epidemiólogo de una universidad de no sé dónde, que decía que consideraba más eficaz vacunar primero a los jóvenes porque son transmisores antes que a los ancianos que están en residencias, que no transmiten el virus. A efectos, hablo de estadísticos y tal, es decir, si una persona que tiene múltiples contactos sociales tiene una capacidad de transmisión del virus muy grande, parece que esta tercera ola tiene que ver con el reagrupamiento familiar de las Navidades, es decir, chavales que están estudiando fuera, hay gente así, ¿no? No sé qué opináis de esta idea, ¿no? Sí, bueno, son dos planteamientos contrapuestos y que ambos tienen su
su sentido, ¿no? Porque claro, vacunas a las personas más vulnerables para obviamente disminuir la posibilidad de que se generen nuevos casos con una letalidad más elevada, o bien al contrario, vacunas a las personas más transmisoras, que indiscutiblemente ha sido la población joven, ¿no? Y claro, ese tipo de decisión se ha tomado en el globo, se ha tomado de manera diferente. Y es curioso ver cómo, pues, por ejemplo, en los países orientales, sí, es donde ese tipo de vacunación en la población más joven sí que se ha llevado a cabo en algunas sociedades, bueno, de cultura oriental, con un nivel de la disciplina muchísimo más acentuado y probablemente con posibilidades de éxito. Probablemente en nuestro contexto de nuestra sociedad, sin lugar a duda, podría tomarse también la decisión de vacunar a los más jóvenes, pero probablemente encontraríamos más dificultad logística para hacerlo. Primero, el colectivo es mucho mayor y probablemente, francamente, no creo que tenga la cultura de la disciplina, que es justamente un poco lo que estábamos comentando también antes con el tema de la libertad de pensamiento y todo el tema de los antivacunas. En la población juvenil íbamos a encontrar probablemente más dificultades en conseguir inmunizaciones masivas, ¿no? Más personas y además con situaciones de rechazo que probablemente serían aprovechadas por las personas que están en contra de la vacunación, sobre un colectivo muchísimo más influenciable, obviamente, ¿no? por su edad. Por eso quizás el camino que se ha seguido en Occidente ha sido un camino probablemente más práctico. Sí que se ha conseguido, bueno, pues tenemos vacunados ya colectivos importantes, ¿no? De personas mayores. Ahora es muy difícil. Ahora estamos hablando de vacunar a todas las personas mayores que no están en residencia. Son muchísimos, ¿no? A ver cómo se consigue eso. Colectivos de riesgo. Y esto ha sido, digamos, como más pragmático y más fácil en el tipo de sociedad que tenemos. En Singapur, pues han funcionado de otra manera. O en Japón pueden funcionar de otra manera. Pero ambos planteamientos son razonables, tienen su sentido. ¿Fernando? Sí, bueno, yo veo que es verdad que el planteamiento de nuestro, o de Occidente, exigiría quizás que aquellos que están llegando al final a la vacunación, no los primeros, lógicamente, fuésemos más responsables, porque tendríamos que, bueno, tener más cuidado por las medidas que todos sabemos, de aglomeraciones, de distancia social, de mascarillas y demás, puesto que se contagian parece ser más, eso está todavía también estudiándose, ¿no? El tema de los supercontagiadores y demás. Para mientras no llega, bueno, tener lo más posible frenado el virus, pero yo no dejo de ver bien también la estrategia nuestra, porque bueno, se está evitando por un lado la mortalidad. Está intentando ir primero a los grupos donde la mortalidad es mayor y al final, bueno, esto no cabe duda que es el efecto más grave de la enfermedad cuando acaba con la vida de uno, y por eso se ha empezado por los mayores, y después también por intentar salvaguardar el sistema sanitario, tanto de la sobrecarga que estaba suponiendo, que también mayoritariamente los ingresos, hay de todas las edades, ya lo sabemos, pero mayoritariamente los ingresos también son de gente mayor, pues evitar que se sobrecarguen los hospitales en lo posible por ahí, y que el personal que atiende los hospitales, porque ya hemos visto más de una planta, bueno, aquí en Cádiz, en casi todos los sitios, y centros de salud, que muchos profesionales se han dado de baja, y después cuando uno se da de baja, pues coge a los 4 o 5 con los que ha estado y falta la mitad de la plantilla, y se deja de poder atender igualmente el tema COVID y todo lo que no sea COVID, porque cuando ha cerrado, bueno, yo creo recordar que fue la primera que pudo cerrar una planta, fue el Hospital de Jerez, creo que la planta de dermatología, creo que fue una de las primeras no sé si fue por abril o por ahí. Pues no había dermatólogos a lo mejor durante 15 días. Y entonces que la estrategia haya comenzado con los mayores y los sanitarios, yo lo veo de lo más lógico. Hay que pedirle ese esfuerzo al resto de la población, que mientras no le llegue, que siga cumpliendo con todas las medidas,
Bueno, y aún así, y aunque le llegue, porque incluso vacunándonos, como todavía esto va cambiando casi por día, y las nuevas variantes, y si será efectivo, si no será efectivo, parece ser que hay datos que, por ejemplo, en Israel, que ha bajado bastante los contagios, cuando tienen, yo creo que llevan ya casi el 60% o 70% de la población vacunado en 3 meses. Claro, porque esa es otra, cuanto más rápido se consiga vacunar, menos posibilidad le estamos dando al virus de ir mutando. La desgracia nuestra es que como vayamos muy lentos siempre vamos a ir detrás, y cuando una población está inmunizada lo mismo nos encontramos, que son 6 meses después ya tenemos otra variante del virus y ya nos vemos en el mismo problema. Esperemos que se puedan acelerar los procesos de vacunación y lleguen en número suficiente, porque yo creo que ahí está la clave de que podamos ir saliendo de todo esto. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en unos minutos. Estamos debatiendo sobre la situación y las actuaciones relativas a la epidemia de COVID con Manuel Rodríguez, que es jefe del Servicio de Microbiología del Puerta del Mar, con Fernando Ramírez, que es responsable de atención primaria en el Colegio de Médicos. Quería también que me explicarais si habíamos visto los primeros grupos por donde empezado. Veo que hay como distintos puntos de vista también sobre los distintos grupos de vacunación. Ayer vi al consejero de Presidencia, que incluía a los periodistas, lo cual me satisface mucho, ¿no? Porque pensé, no es que nosotros fuéramos prioritarios, pero que, y no es mi caso, pero hay compañeros que están también en la primera línea, y digo, bueno, pues habrá un momento en que, una vez que a los que se declaren esenciales y tal, reponedores, cajeros o cajeras de supermercados, policías, bomberos, conductores de autobús, la gente, si quiere ver lo que está ocurriendo en este caso, tienen que ir compañeros a grabarlo, pero bueno, no tiene importancia, esas eran las reflexiones que me hacía yo. ¿Creéis que están bien hechos los grupos, el orden de los grupos? Veo que se sigue debatiendo eso. De repente la presidenta de la Comunidad de Madrid, se tienen que incluir a los camareros. A veces ve uno declaraciones que tienen un componente político, y muy legítimo por supuesto, ¿no? Pero que parece más con el objetivo de granjearse la simpatía de un sector de la población más que con respecto a una política sanitaria. En fin, no sé cómo lo veis vosotros. Empieza. Bueno, yo, claro, a mí, a nosotros, a los médicos de familia, nos está consultando mucha gente, muchos pacientes, por cuándo me toca. Y bueno, desgraciadamente pocas respuestas le podemos dar desde los centros de salud, porque normalmente incluso nos terminamos enterando antes por eso, por las noticias, porque es una cosa tan esperada que eso sale el consejero de Presidencia, sino el consejero de Sanidad o el mismo presidente de la Junta a dar la noticia de a quién le toca. Yo podré tener un criterio aquí un poquito más o menos personal, no tengo nada ahí muy definido. Desde luego, en cuanto al siguiente turno, si hablábamos antes de los mayores y de los sanitarios, el siguiente turno yo creo que también es de lógica que sean las profesiones esenciales. Y ahora dirás, ¿cuáles son las profesiones esenciales y en qué orden se van a vacunar? Yo pienso que una de las profesiones esenciales, y es de los que además han estado dando la cara, bueno, dando la cara ha estado todo el mundo, tampoco me quiero nombrar a nadie en particular porque al final seguro que me dejo a alguien, pero siempre se está hablando, incluso cuando hemos estado con el run run de que nos iban a confinar otra vez, porque la verdad es que esta ola ha sido tremenda, esta que estamos todavía en ella, y aquí se decía, en febrero o en enero estamos otra vez todos encerrados. Nunca se planteaba que cerraban los colegios, iba a cerrar todo, pero los colegios, los niños iban a seguir yendo al colegio. Entonces, yo ahí veo que los profesores deben de estar en el siguiente escalón para ser vacunados, igual que las fuerzas de seguridad, la policía. Ya después, que sí, los camareros. El siguiente, claro, los periodistas. Tú perdóname que a lo mejor yo desconozco tanto la labor del periodismo. Pero veo, ayer estaba en el hospital, pues ayer había allí en la puerta del hospital un montón de gente, y ahí cómo va a mantener tú la distancia de seguridad si Chano se pone, hace declaraciones, todos le ponen el micrófono.
Y ahí no hay 2 metros. Claro, lo que pasa es que es verdad que después el periodista da su punto de vista, como debe de ser. No me afecta a mí, veo a los compañeros. Los abogados dan el suyo y también quieren estar en primera línea. Yo creo que todo el que está delante al público, el que tiene su empresa de obras, es que yo voy a muchas casas a hacer obras, al final todos te dan su punto de vista y seguro que todos tienen su parte de razón. Y es lo que hablamos antes, las ganas que hay de vacunarse ahora, que no ocurría antes. Hombre, hay que todos, ojalá nos pudiéramos vacunar todos ya. Y si hay que priorizar, bueno, yo quizás eso, los profesores, las fuerzas de seguridad y después probablemente profesiones con mucha carga, digamos, de atención al público. Con mucha carga. Es verdad que la hostelería por ahí pues también entra, ¿no? Más allá de entrar en cuestiones económicas y de eso, del paro y de todo, que también es importante. Pero es verdad que los camareros y tal, pues, bueno, si estamos yendo mucho a los bares, que eso también lo dudo, tampoco creo que haya mucha gente en los bares, pero bueno, o no debería ser así, que me perdonen los hosteleros por decir lo que acabo de decir. España es un país de bares, ¿eh? España es un país de bares. Pero bueno, por eso precisamente, y para favorecer que podamos ir con cierta tranquilidad, y siempre insistiendo en que con todo las medidas hay que seguir guardándolas, pero quizás sí también deberían entrar eso, las cajeras de supermercado y todos los que están realmente con un volumen de trasiego de gente importante. Sí, yo estoy de acuerdo con Fernando, es decir, de alguna manera, bueno, partimos de un problema de escasez de vacunas en este momento, ¿no? Y otro no tan esperado de que efectivamente todo el mundo quiere vacunarse porque hay un concepto positivo al menos de las primeras semanas de la vacunación, ¿no? De alguna manera los colectivos, en ese contexto en el cual efectivamente hay que elegir porque no hay vacunas para todo el mundo, yo creo que las medidas que se toman a la hora de confinamientos parciales o limitación de actividades, en cierto modo te está marcando cuáles son los colectivos que tienen ciertos riesgos, ¿no? Entonces, desde el confinamiento domiciliario de marzo a abril, en el cual estaban muy bien delimitados los que eran colectivos esenciales, ¿no? Pues naturalmente, pues policías y bueno, aquellos, todas aquellas, digamos, comercios absolutamente que tenía que mantenerse abierto, como era alimentación. Los farmacéuticos, por ejemplo, que parece un colectivo que clarísimamente debe ser esencial porque ha sido esencial en todo el proceso. Entonces, digamos que estas medidas nos están indicando cuál debe ser el camino sobre los grupos que hay que vacunar en un contexto de ausencia de vacunas. Porque en un contexto de vacunas, digamos, prácticamente de disponibilidad ilimitada, pues cuando podemos hablar de esas situaciones de grandes espacios y filas de coches, ¿no? Y que el primero que llegue pues se le pone y ya está, ¿no? Pero en esta situación que tenemos de limitación, pues los colectivos esenciales los están marcando las propias instrucciones que nos dan nuestra nuestro gobierno o las personas que, digamos, en definitiva tienen que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y esa es un poco la situación. Es decir, yo creo que precisamente sí, que es una medida que puesto que no se hizo en marzo y en abril, pero que sí que se ha mantenido la apertura de colegios en muchísimos, no solo en España, sino en muchísimos sitios, se ha tendido a tener los colegios abiertos, pues naturalmente es que entonces el colectivo de profesores de colegios automáticamente entra en ese concepto de esencialidad, ¿no? De que va a estar en contacto, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esos son los colectivos. De todas maneras son decisiones muy complicadas, van a ser muy complicadas. Pero los grupos esenciales son aquellos que van a mantener la actividad laboral y, bueno, es que son esenciales, ¿eh? Es decir, que van a mantener la actividad laboral justamente porque son esenciales, que eso es un detalle muy importante. Y esos son los que, lógicamente, deberían de vacunarse. Por lo tanto, yo creo que los que se están comentando, farmacéuticos creo que ya sí se están incluyendo, ¿no? Que llamaba la atención que no se hablara de ello.
Bueno, y si llegaran vacunas por centenares de miles, que es lo que debería llegar, pues el Carranza, o como se llame. Y habladme un poco de me parece que hay 3 vacunas ahora mismo disponibles, en mayor o menor medida. Os voy a hablar de una manera como un profano, o sea que me perdonáis. Parece que las 2 primeras, la de Moderna y la de Pfizer, utilizan una técnica, quizá tú sepas más de eso, del ARN mensajero, que no parecía que fuera tradicional en las vacunas, que desde su origen era como atenuar, te inoculaban algo atenuado que provocaba los anticuerpos, ¿no? Y la tercera, que está ahora mismo ya aprobada, que es la polémica de AstraZeneca, que sí es más un virus atenuado, que creo que también es la próxima que parece que se va de Johnson & Johnson. Entonces, hay diferencias notables y que uno va a ir, te van a llamar al centro de salud y se ha decidido previamente cuál te corresponde a ti, o eso es a voleo de lo que haya, ¿no? Bueno, la verdad lo hemos comentado antes, el impulso enorme que se ha dado en la colectividad, en el colectivo científico, ¿no?, para generar vacunas, lo que ha provocado es la puesta en marcha de infinidad de diseños diferentes, ¿no? Es decir, una diversidad de diseños vacunales que no tiene comparación, ¿no?, en la historia de la medicina, ¿no? Y lo bueno es que obviamente esto ha sido en un momento en el que la capacidad tecnológica es mayor que nunca, ¿no?, y será menor que dentro de unos años, ¿no? Entonces tenemos verdaderamente un arsenal muy diverso, extremadamente diverso. Lo más llamativo es, porque es un hito científico absolutamente, es las vacunas de ácidos nucleicos y concretamente de ARN mensajero, que eran unas vacunas que se estaban estudiando desde hace tiempo. Las vacunas de ácidos nucleicos llevan años en estudio. Lo que es la utilización de ADN, pues siempre generaba un poco la duda o la controversia al ser ADN, pues siempre te da un poco de punto de discusión sobre su posible integración y por lo tanto modificación del comportamiento celular y demás. Y las de ARN mensajero era otra cuestión puramente química, ¿no?, que el ARN mensajero es una molécula que tiene una estabilidad mínima, una estabilidad muy corta. El ARN mensajero justamente transmite el mensaje genético y como buen mensajero, el mensajero una vez que transmite el mensaje, pues francamente no diremos que hay que matarlo, pero sí hay que decirle cállate que ese mensaje ya lo diste y no vuelvas a emitirlo porque crea un eco que confunde, ¿no? Entonces el ARN mensajero es una molécula extremadamente lábil que nuestras células lo van eliminando rápidamente. Entonces, desde el punto de vista conceptual, parecía que una vacuna de ARN mensajero sería difícil que pudiera tener éxito, porque ¿qué estabilidad podría tener? Es una molécula tan lábil que por eso tiene esas condiciones de conservación tan extremas, ¿no? Porque es una molécula que a temperatura de congelación convencional también se lisa, se destruye. Pero por otro lado, el ARN mensajero, y esto era lo que los estudios indicaban, era un inmunógeno extremadamente potente. Cuando se inoculaba RNA mensajero de forma experimental, se veía que producía una reacción inmunológica muy potente, no solo para la producción de anticuerpos, sino para generar linfocitos T, que son muy esenciales para después, digamos, ayudar a que la respuesta de producción de anticuerpos sea más eficaz. Entonces, estaba esa situación, que era muy buen inmunógeno, quizás excesivamente inmunógeno. Ha habido una modificación tecnológica de cambiar algunas bases de ese RNA mensajero por una base un poco atípica, pero que disminuye la potencia de la reacción inmunológica, porque tampoco hay que pasarse, que puede ser problemático. Y eso ha ido en unos años liberando estos problemas tecnológicos y sobre todo finalmente
dónde metemos ese RNA mensajero. En paralelo, toda la tecnología de nanopartículas se ha ido desarrollando. Claro, una nanopartícula lipídica es extraordinaria para tener una molécula que puede fácilmente ingresar en una célula, ¿no? Con lo cual, con el ARN mensajero han pasado cosas fantásticas, ¿no? Fascinantes, para que verdaderamente se creara una vacuna en cuestión de muy poco tiempo y que puede ser muy eficaz. Y esto está muy bien, pero bueno, puede haber problemas, pueden surgir mutaciones, no sabemos lo que puede ocurrir y bueno, al menos tenemos alternativas, ¿no? Vacunas convencionales de vectores virales como esta de adenovirus de chimpancé, que es la de Oxford AstraZeneca, o adenovirus humanos, pero que están convenientemente atenuados. Es un sistema vacunal más convencional. Hay vacunas inactivadas, que pueden ser interesantes a la hora de pensar en una inmunización, no solo frente a esa molécula, todo el mundo ya las conocemos, ¿no? Las espículas, ¿no? Esa espícula S que es esencial para la entrada del virus en la célula, y por eso mismo el virus genera mutantes absolutamente aleatorias que de alguna manera pues, están intentando entrar en la célula, ¿no? Entonces, una vacuna inactivada tiene la ventaja de que, bueno, es un diseño vacunal mucho más convencional y más antiguo, pero estás vacunando con el virus completo, con lo cual vas a poder producir anticuerpos no solamente frente a la espícula, frente también a otras moléculas del virus que no se exponen tanto. Una molécula de un virus que no se expone, la selección natural no va a tender a generar mutantes de escape, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo bueno que tiene nuestro diseño vacunal, bueno, tenemos un futuro, digamos que incierto, pero esperanzador, ¿no? Pero muy incierto, porque esto es biología, ¿no? Y no sabemos lo que puede ocurrir. Pero que lo bueno es que estamos atacando por muchos frentes y tenemos vacunas de diversos tipos, ¿no? Que son los básicos, ¿no? Estas de ARN, que no las esperábamos, las vacunas atenuadas por vectores virales, bueno, es un vector viral en el que solo se le ha metido el gen que codifica S, por lo tanto la inmunización va a ser solo frente a espículas. Y después tenemos vacunas inactivadas que, bueno, que van a ser más fuertes, digamos, ¿no? Pero de un comportamiento también pues un poquito menos controlado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo, pero yo sería optimista en ese sentido. Fernando. Bueno, yo creo que es una explicación fantástica de todo el tema. No sé qué más puedo añadir. Que sí, bueno, fundamentalmente tenemos estos dos modelos ahora mismo. Creo que la de Cuando tú estés en un centro de salud, sí, y me imagino que recibirás una indicación cuando empecéis a llamar a la gente por los turnos que se han establecido. Alguien dirá, sí. Ahora he leído el debate. A mí me parece mejor que es esta otra. Yo quiero esta otra. No sé cómo se va a organizar eso, pero dice, no, en España no se vacuna o no se va a vacunar con AstraZeneca nada más que a los menores de 55 años. Y la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que sirven para no sé cuánto. Lo cual me lleva también a pensar que de alguna manera estamos siendo la humanidad, los 7.000 millones o los que seamos, una especie de conejillo de indias global, ¿no? Bueno, claro, porque no queda otro remedio, pero bueno. Estamos con las limitaciones esas que se han comentado también de el volumen de vacunas que se van produciendo y cuáles son las que se van aprobando, porque todo esto tiene un proceso que, aunque se han acelerado no quiere decir que no se hayan hecho bien, porque bueno, a base de cuando al final se pone pasta, pues aceleran los procesos y salen más voluntarios para las vacunas y todo, ¿no? O sea que por ahí hay que transmitir el mensaje de seguridad. Pero teniendo controlado el tema de la seguridad de la vacuna, bueno, van saliendo unas y no las puede desechar. Voy a esperar a ver si la siguiente que sale es mejor. Si ya se sabe que esta vez cumple unos estándares y son lo suficientemente seguros, eficaces, atractivos, hay que ir poniéndola. Y se decidirá a quién se va poniendo. En cuanto a, claro, elegir, no vamos a poder elegir. Se priorizan los grupos. Y tenemos estas vacunas están adaptadas para estos grupos, como ha ocurrido con la de Moderna y de Pfizer, que han sido las primeras. ¿Cuáles eran los primeros grupos?
hemos pensado que eran los ancianos de residencia y los sanitarios. ¿Estas vacunas están indicadas para estos grupos? Sí, pues adelante. Nadie puede decir no, o me puedes decir que no quieres, porque como decíamos antes también no se está obligando a nadie. Puedes decir que no te la pones, pero no puedes decir no me la pongo porque voy a esperar y después cuando yo vea una que a mí me convenza, levanto la mano y digo yo quiero ponerme esta. A lo mejor ya no estás en el momento de tu grupo y no te toca. Cuando nos pregunten, bueno, y claro, desde aquí hay que agradecer la oportunidad de que esto se extienda. Cuando se te llame para una vacuna, me imagino que tú podrás preguntar cuál es la que se te va a poner. Y mira, pues se está poniendo la de AstraZeneca. Y tú decidirás si te la pones o no te la pones, pero el tema de elegir si me pongo otra, me temo que no, eso no se contempla hoy en día porque además es que no hay posibilidad, claro. Y junto a estos avances, la irrupción de vacunas en un año, es decir, ha sido un hito histórico. Hay todavía vacunas contra otras enfermedades que están todavía estudiándose, ¿no? Y hay que agradecer a la ciencia en general la rapidez con que ha dado una respuesta. Pero yo como ciudadano observo que las medidas planteadas de salud pública desde la Administración son prácticamente idénticas a las que se adoptaban ya en Roma o en la Edad Media con las epidemias de peste. Decía, quédese usted en su casa, mantenga la distancia, y en ese aspecto digo, no parece que haya habido nada disruptivo, ¿no? Inclusive, ayer pensaba yo, viéndolo, digo, bueno, igual en algún momento hay, lo mismo que ante las bacterias, hubo en un momento, Fleming o quien fuera, que surgió y hay antibióticos, igual, digo yo, ¿no? Que hay un momento que diga, oye, que a los virus se va a atacar con esto y cambia la historia de la humanidad. No sé. Sí. Bueno, Estas son disquisiciones que me hago yo, vamos. Bueno, son muy interesantes, es decir, en ese aspecto realmente lo vamos a tener más complicado. Con los virus lo vamos a tener más complicado por la propia naturaleza de los virus, ¿no? Es decir, no estamos comentando de un individuo ajeno a nosotros. Es decir, el virus nos necesita para multiplicarse y en definitiva es difícil generar moléculas antivirales que de algún modo no tengan un efecto dañino sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre la célula, que es la que está lógicamente sirviendo de fábrica, ¿no? de partículas víricas, ¿no? Por lo tanto, el tema con los virus va a ser muchísimo más complicado. De hecho, los antivirales que hay en el mercado, naturalmente se ha investigado mucho y hay antivirales muy eficaces que atacan mecanismos de la replicación vírica que son genuinamente víricos, ¿no? Es decir, que utiliza dianas que naturalmente no son dianas celulares, ¿no? Pero no siendo así, no encontrando en algunos virus, y algunos virus están tan adaptadísimos a nosotros que prácticamente dependen de nosotros tanto que sin nosotros no hacen nada, pero si lo queremos eliminar nos hace daño a nosotros lo que le pongamos, ¿no? Entonces, con los virus es bastante más complicado. Se ha conseguido con la hepatitis C, pues porque hay enzimas proteasas víricas que son genuinamente víricas y tú inhibes esa proteasa y bueno, fenomenal. Se ha conseguido con el HIV, pero también porque los retrovirus tienen algunos comportamientos de replicación muy particulares, pero los virus, de hecho, los virus forman parte de nosotros. Hay virus que, filogenéticamente no solamente se han adaptado a nosotros, sino que forman parte de nosotros. Nuestro cromosoma tiene fragmentos genómicos que sin lugar a dudas tienen un pasado vírico, ¿no? El HIV, que es un retrovirus, es un retrovirus que está, digamos, en un proceso de adaptación muy primario, ¿no? Pero nosotros tenemos retrovirus endógenos, tenemos secuencias genómicas de retrovirus insertadas en nuestro cromosoma. Entonces, el tema de los antivirales es apasionante, ¿no? Pero es complicado,
pero vamos, si surge algo que cambie el destino de la humanidad, bueno, será extraordinario, pero es más complicado que encontrar, por ejemplo, un antibacteriano que al fin y al cabo las bacterias son muy diferentes a nosotros, con lo cual vamos a encontrar infinidad de dianas que bueno, van a hacer daño a esa bacteria y no a nosotros. Yo tengo cierta esperanza, si no propiamente en un antiviral, que parece bastante complicado a día de hoy. Y bueno, tengo que volver otra vez a hablar de la inversión. Y bueno, quizás no sé si sacaremos algunos, muchos o pocos aprendizajes de la pandemia, pero más allá de, bueno, yo me pongo a pensar siempre en la sanidad y al final termino pensando en la atención primaria, de lo que estamos echando de menos en la atención primaria y lo que hay que invertir en la atención primaria. Pero más allá de la atención primaria, lo que hay que invertir es en ciencia y en investigación para todo este tipo de cosas. Y aunque el tema de los antivirales es más complejo y está más complicado, claro, igual que se está haciendo grandes esfuerzos ahora mismo con las vacunas, se están intentando buscar tratamientos también que respondan a la enfermedad, si no propiamente antivirales, bueno, a las consecuencias que causan estos virus o este virus en concreto en nuestro organismo. Ya hemos oído hablar también de fármacos que se empezaban a utilizar, parecía que sí, a las 2 semanas o al mes ya se veía que no, pero claro, también todo estudio en medicina tiene sus pasos y su tiempo y lo que aparentemente a primera vista pueda parecer que da resultados, después no lo da. Pero creo que se está siguiendo esa línea también de investigación y de poner a prueba diversos tratamientos y tengo esa esperanza de que también, más allá de las vacunas y el tema propiamente de salud pública, de control de la extensión y de la pandemia, el que de alguna manera se pueda actuar contra el virus una vez que lo contraes. Y si no es acabar directamente con el virus, bueno, esa tormenta de citoquina, ese proceso inflamatorio que produce, que se pueda actuar quizás en otra vía, que si bien al final no termina propiamente con el virus, pero sí frena la evolución de la enfermedad, bueno, y que nos libre de las peores consecuencias a ser posible. Bueno, pues terminamos con esto. Os agradezco mucho, Fernando Ramírez del Colegio de Médicos, Manuel Rodríguez de la Universidad de Cádiz y del Hospital Puerta del Mar, vuestras opiniones. Espero que hayamos podido ayudar a nuestros espectadores a comprender la situación y a cómo se va actuando con respecto a ella. Les agradecemos que nos hayan prestado atención y les convocamos para dentro de una semana.